Muy buenas tardes, querida familia de Euroespacio. Espero que se encuentren muy, muy bien. Y hoy nos acompaña una vez más el doctor José Manuel Otero García, quien es médico urólogo y estudió la especialidad en urología en el Centro Médico Siglo XXI. Además, cuenta con la subespecialidad en neurourología. Hola, Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Claudia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias por la invitación nuevamente. Gracias a ti por estar con nosotros. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante que se llama espina bífida o mielomeningocele, ¿no? ¿Qué es esto, Manuel? Porque Así hasta es. me consta de trabajo pronunciarlo. Sí, mira, pues te platico rapidísimo. El mielomeningocele es un defecto, normalmente cuando nosotros vamos a nacer. La columna como tal tiene un orificio, de acuerdo por donde pasa la médula. Cuando esta columna no se cierra de manera adecuada, queda abierta y por ahí, digámoslo así, que se hace una especie como de hernia. Y donde salen las raíces nerviosas. Entonces, lo que tienen que hacer los neurocirujanos es cerrarla para que quede nuevamente eh, cerrado esto, pero el hecho de que se cierre no quiere decir que van a recuperar sus funciones los pacientes. Yo creo que es algo que debemos de dejar bien claro. Entonces, obviamente, esta mielomeningocele puede dejar varios problemas para caminar, en muchos de los casos también problemas del tracto urinario inferior, que es el tema que vamos a abordar el día de hoy, si estás de acuerdo. Ok. Sí, al contrario, gracias, claro que sí. Pues Muy bueno, ya que interesante. entrando con esta pequeña introducción, que es un defecto del cierre de la columna, podemos decir que el mielomeningocele es la causa más frecuente de disfunción congénita del tracto urinario inferior. ¿Qué quiere decir esto? Que los niños a veces no pueden orinar y es la causa más frecuente que llegan a presentarse. Y esto es algo muy importante porque ahora, hoy por hoy, con las nuevas tecnologías, con los nuevos medicamentos, con los nuevos antibióticos, todo eso, la prevalencia de sobrevida es del 85 al 90% a la edad adulta. Anteriormente, bueno, los niños llegaban a fallecer, ¿verdad? Por este tipo de problemas o por complicaciones de este tipo de situaciones. Ahora lo que se les hace, pues obviamente el neurocirujano les hace una derivación ventriculoperitoneal, es decir, que del líquido, porque ellos a veces cursan con hidrocefalia, que es líquido dentro del cerebro, entonces este líquido lo drenan ellos a través de una valvulita que va del cerebro, puede ir al abdomen o bien también a la parte del corazón, que es menos frecuente, no a la parte del pulmón. Ok. Llegan a manejarse ellos con lo que se llama cateterismo limpio intermitente, es decir, vaciarse la vejiga a través Ujú. de una sonda, ¿de acuerdo? Para que puedan ellos vaciar la vejiga de manera normal, porque habitualmente ellos no lo pueden hacer de manera solitos. ¿Qué es lo que pasa? Fíjate que por ahí saqué unas estadísticas hasta el año 2020, que fue cuando nos atacó ahora la parte de la pandemia. En México llegábamos a tener 15,502 niños con Wow. bueno, con problemas del cierre del tubo neural o problemas neurológicos, y parte de estos niños estaban ahí, los niños con mielomeningocele. Entonces es un número muy alto. Ujú. Desafortunadamente en México hay muy poca gente, urólogos, aclaro, que saben manejar o pueden manejar esto. Entonces, ¿de qué la importancia de esto? ¿Cómo manejarlos? Ojalá que ese video también llegara a personas, médicos y otro tipo de trabajadores de la salud, como enfermeras, etcétera. ¿Por qué? Porque este Ok. tipo de pacientes van a requerir de muchos tratamientos. ¿Cuáles son los objetivos principales para cuidar a estos niños? Pues primero lo que tenemos que hacer es preservar el tracto urinario superior, es decir, que los riñones mantengan su función. A veces no nos llegamos a dar cuenta, no se llegan a dar cuenta, y existen dos tipos de tratamientos básicamente que llegan a hacerse. Uno que es un tratamiento expectante y uno que es proactivo. Y vas a decir, ¿cuál es el mejor de los dos? Hay una discusión incluso todavía por eso, ¿qué es lo que se debe hacer con ellos? ¿Dejarlos en vigilancia o empezarlos con el tratamiento ya de alguna manera? Y lo que se ha hecho en Estados Unidos, hizo un comité en donde estos pacientes deberían de estarse valorando
la dilatación de los riñones, ¿de acuerdo? Si llegaban a progresar, si tenían una dilatación o un reflujo vesicoureteral, mejor dicho, que es el regreso de la orina de la vejiga hacia el riñón. Este tiene okey, una clasificación que va de hasta el grado 5. Entre más se acerca el grado 5, obviamente mayor dilatación hay, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hay una ujú, dilatación del grado 2, a veces no se les hace nada y también deben de dejar una orina residual de menos de 30 mililitros los niños. ¿De okey, acuerdo? Lo primero que hacen es que se les opera a los niños, llegan a una terapia intensiva ellos y ahí es donde ellos tienen que estarse valorando por primera vez también la función urinaria, que a veces no se llega a hacer esto de manera tan frecuente. ujú, Entonces, una vez que llegan ahí a la terapia intensiva, los doctores deben de hacerle el cateterismo a los niños cada 6 horas más o menos, les deben de enseñar el cateterismo a veces a los niños y esta parte que te decía, ver si hay dilatación de estos riñones que se llama hidronefrosis o si tienen más de 30 mililitros de orina residual para darles el tratamiento. Y posteriormente debes de darles un seguimiento al mes, a los 3 meses, e ir viendo cómo se va comportando el niño. Y a veces les tienes que dar algún tipo de medicamentos para que esta vejiga no se esté contrayendo de manera muy fuerte y ponga en riesgo la okey, función de estos riñones. Entonces, es muy triste, por ejemplo, en mi consulta a veces he visto algunos niños o pacientes ya de mucho, no sé, más de 20 años, que fíjate que es algo muy curioso, que a partir de los 21 años es donde empiezan a pedir tal vez a veces ayuda. ¿Qué es lo que okey, sucede? Pues obviamente cuando son pequeños ujú, están a cargo de los padres, los están viendo, y están al pendiente los padres. Pero ya una vez que empiezan a la parte de ser adolescentes, de adolescentes a adultos, pues obviamente como buen adolescente se tratan de rebelar, tratan ujú, de decir, no quiero hacer esto, no quiero hacer el otro. Lo importante con ellos es tratar de mantener una continencia urinaria. ¿Por qué? Porque ya empiezan a tener cuestiones o roles sociales que para ellos es muy importante. Y a veces también debemos, la parte de la función intestinal se llega a afectar con ese tipo de mielomeningocele. Entonces, cuando ya empiezan con estos roles sociales de que les empiezan a gustar otras personas, de acuerdo, y se quieren ver bien para otras personas, para el ujú, adolescente eso es muy importante y hay claro, que abordarlo de manera sistemática. Hay que decirle, oye, debes de continuar con tu cateterismo, a veces ellos pueden estar con infecciones urinarias y a veces esta parte la tratamos o no la vemos o la dejamos un poquito de lado y hay que tratar de hacer programas para que estos niños lleguen o esos niños que pasan adolescentes y adolescentes adultos, que es una parte sí, difícil para ujú, todo ser humano, que debemos de hacer programas para que vayan de la mano poco a poco y llevarlos a la edad adulta con una buena función renal, que eso sería el objetivo de esto, básicamente. Por okey, otra parte, ese tipo de pacientes les preocupa el impacto sobre sus relaciones de tipo íntimo, sexual, ¿de ujú, acuerdo? Y pues también hay que tener una disposición y una apertura para ellos. Es más frecuente que, por ejemplo, las mujeres lleguen a tener una actividad sexual 2.3 veces más que los hombres, obviamente porque también se afecta la erección en los hombres y pues eso okey, es un gran problema. Y aquí la situación es que debemos de generar o crear servicios multidisciplinarios de alta calidad para que haya un adecuado desarrollo para estos pacientes y que les demos la continuidad y lo más importante, darles la independencia. Yo creo que esa es la parte ujú, más importante de todos ellos, que sean independientes para que no tengamos complicaciones a futuro. ¿Y cuáles serían esas complicaciones? Repito, la parte de la función renal, que tengan infecciones urinarias, etcétera. Sin embargo, hay una pequeña barrera o hay barreras muy importantes que es la condición económica. Es una enfermedad cara porque pues obviamente se necesitan de recursos económicos para utilizar catéteres, para ir con diferentes médicos que pueden ser el neurocirujano, el neurólogo, la gente de rehabilitación, el ortopedista, porque tienen varios tipos de problemas ellos. Entonces, deben de tener una evaluación dinámica y continua ellos con los diferentes médicos y no dejarlos. Obviamente después llegan ellos a presentar ciertas comorbilidades posteriormente que a veces también se tienen que tener en cuenta como hipertensión, ujú, este,
reflujo, etcétera, ¿no? Que bueno, el reflujo gástrico, no necesariamente por el mielomeningocele, pero son cuestiones que a veces se van eh, presentando. Y además la parte de los estudios que hay que hacerles a ellos eventualmente, ¿no? Estudios de rayos X, urodinamia, resonancias magnéticas. Entonces, a veces eso a los pacientes los limita un poco para que tengan una buena, adecuada atención médica. Este, yo creo, en términos generales, lo que tenemos que hacer es, primero, hacer un adecuado, ya para ir terminando con esto, para no Sí, meterme tanto y no aburrir tanto a tu público tan amable que no, yo siempre creo nos que, ve. no, yo creo que es muy Lo primero interesante. que tenemos que hacer es, primero, hacer un diagnóstico, realizar el seguimiento y realizar tratamientos intensivos con ese tipo de pacientes. Segundo, preservar la función renal como objetivo principal en la parte de los urólogos, que nos corresponde lograr la continencia urinaria y la sexualidad en lo más pleno posible para ese tipo de pacientes. Claro, Y hay que tener en cuenta que cada paciente es una condición particular, es una condición única, que hay que ajustar el tratamiento a cada uno de sus pacientes. A veces yo de manera de broma le digo a los pacientes que podemos tal vez ser hombres o mujeres, pero no la misma ropa que le queda a uno lo va a quedar a otro. claro. Entonces es como hacer un traje a la medida a cada uno de estos pacientes. Y cada etapa de la vida va ofreciendo nuevos retos, nuevas barreras que van a requerir cuidados especiales, así como la acción de los cuidadores principales, que a veces son los padres o las personas que están a cargo de ellos. El manejo tiene que ser multidisciplinario con medicina física, rehabilitación, neurocirugía, cirugía ortopédica, urología, terapia ocupacional, fisioterapia e incluso trabajo social. Entonces, si te das Okey. cuenta, es muy amplio la gente que se tiene que involucrar en esto y obviamente pues el seguimiento que les van a dar los doctores, que es con ultrasonido de la vejiga, de los riñones, en la parte de urología obviamente valorar el uréter, este, cada determinado momento como ya se ha establecido. Y pues bueno, ya cuando lleguen a la edad de entre los 12 a los 21 años, que es cuando comienzan este proceso de cambio, es la parte donde nosotros tenemos que incidir un poquito más. Y hay que recordar que cuando hacemos buenos diagnósticos, se dan buenos tratamientos. Y llegan a es una pregunta, ¿sí llegan a tener una buena calidad de vida en la edad adulta y pueden llegar a ser independientes? Sí, fíjate que sí, pueden llegar a ser independientes, trabajar, todo eso. De hecho, hace poquito me habló la mamá de un paciente que está en Chiapas, que se acaba de recibir de abogado. Guau, Este qué chico padre. tiene 24, 25 años, algo así. Y es un chico que conozco de hace mucho tiempo y ya se recibió de abogado. Oye. Entonces, Guau. pues esa es la prueba, ¿no? De ello. Y se requiere mucha aquí es donde me gustaría un poquito hacer énfasis, ¿qué tanto ves tú el que la familia y todos los médicos, enfermeros, todos los involucrados sean como empáticos? O sea, los hermanos, porque luego muchas veces estás enfermo y te hacen más caso al enfermo, ¿no? Y entonces hay roces familiares, pero el involucrar a toda la familia, ¿qué tanto crees que sea importante para hacerle saber lo que tiene y esa empatía que se sienta como incluido, no se sienta tan diferente? Yo creo que eso es, ¿qué tan importante puede ser? Sí, es muy importante. Fíjate que de hecho por ahí algún doctor dice eh, que el hecho de tener un hijo con mielomeningocele es como si tuvieras 5 hijos, porque te van a Wow. demandar el cuidado y el costo. Entonces, cada hijo que tengas con mielomeningocele va a demandarte como si fuera 5 hijos. Obviamente sí puedes involucrar a los familiares, a los hermanos, todo eso, pero también depende de la edad de cada uno de los hermanos. Porque si, por ejemplo, está un hermanito que tiene mielomeningocele, el hermano de 3, y él tiene 5, no lo puedes involucrar Ujú. tanto. Conforme va a ir creciendo, obviamente él va a ir entendiendo la necesidad y obviamente debes de darle también ese apoyo y hacerle entender que no es que no sea menos importante él, porque también puede haber ese celo de Claro, hermanos, ¿no? Es que le hacen más caso que a mí, pero debes hacerle entender, sabes que tu hermano tiene tal padecimiento, es importante que lo estemos apoyando, tú eres parte de ese apoyo y queremos que te integres, no separar, no dividir, lejos de dividir, mejor sumar y que ellos tengan esta posibilidad de poder sumarse al tratamiento de él. y otra pregunta que ahorita me está surgiendo, ¿esto se detecta al nacer o se detecta
conforme van creciendo? ¿En qué edad se puede De hecho, presentar? se puede hacer el diagnóstico de manera prenatal. Lo ideal, y Okey, aquí hay algo bien importante que acabas de tocar. Yo creo también aquí yo agregaría cómo prevenir esto, ¿de acuerdo? claro. Se recomienda que, por ejemplo, durante el embarazo o antes del embarazo, 6 meses antes, tomen ácido fólico las mujeres, tanto las mujeres como los hombres. Yo creo que eso es algo muy importante y esto se puede disminuir la incidencia de este tipo de padecimiento y el diagnóstico se puede hacer prenatal. El problema es que a veces, muchas de las ocasiones, las personas se enteran hasta que va o hasta que nace el niño. ¿Por qué? Porque nunca van a un control médico con el ginecólogo y entonces vienen las sorpresas ahí. Pero este diagnóstico se hace de manera prenatal e incluso en algunos lugares se hacen cirugías intrauterinas para el Guau, cierre del defecto neural, ¿de acuerdo? Y esto urológicamente no va a tener ningún impacto, pero para otro tipo de cuestiones de independencia de la motilidad del paciente, de las extremidades y todo eso, sí les ayuda. okey. Y algo que acabas de mencionar que me llamó mucho la atención es, los hombres también deben de tomar ácido fólico cuando están en pareja y quieren, pues, tener familia, entonces, ¿los hombres también deben de tomar ácido fólico? Sí, es recomendable. Sí, sí, sí es Ah, recomendable. okey, Se ha porque yo visto que siempre tienen veía una eso. mejor calidad una mejor calidad, en cuanto a la calidad espermática. Ah, okey, eso es muy interesante y muy importante, porque siempre se escucha que las mujeres, no que los hombres. Entonces, Ambos, ambos. Aquí es compartido. muy bien. Aquí es Pues compartida la responsabilidad. Pues muchas gracias, Manuel. Y amigos de Euroespacio, si pues cuiden su embarazo, estén a tiempo, chequen a sus hijos. Y si tienen cualquier tema de estos, no duden en acudir al especialista, por favor, si alguno de sus hijos lo tienen o pueden ver que lo puedan tener. Sí, es cierto, ¿no? O sea, puedan creer que lo tienen, por favor, vayan al especialista y dime, ¿me ibas a decir algo, Manuel? De hecho, un pequeño paréntesis. Fíjate que ahorita Sí. comentaste, me hiciste una pregunta muy interesante. A veces hay algo que se llama espina bífida, que ya también habíamos Ujú. comentado, y a veces esa no se ve a simple vista. Eso a veces nos Okey, damos cuenta porque tienen a veces algún problemita ahí de infecciones urinarias recurrentes e incluso de manera fortuita se hacen una placa de columna o de abdomen y ujú. ay, tiene espina bífida. Y entonces como se llegan a dar cuenta algunos pacientes. O sea, no Okey. todas las espinas bífidas se ven hacia el exterior, algunos que no se alcanzan a ver hacia el exterior, pero sí llegan a tener algunas manifestaciones en el funcionamiento vesical. Guau, qué interesante. Entonces, estén muy atentos a cualquier problema que puedan tener sus hijos y acudan al especialista. Y muchas gracias, Manuel, por estar con nosotros. Y amigos de Euroespacio, estamos en Facebook, Instagram y YouTube. Gracias, Manuel. Hasta pronto. Claudia, como siempre, un placer, que estés muy bien.